Dicen que anoche desvelasteis a la corte con vuestras aventuras. Confiamos en que guardéis fuerzas para preparar vuestra nueva expedición. Si me lo permitís, contaba con gozar de un cierto descanso después de tan dura travesía. Habéis tenido meses para recuperaros. Decid, ¿quedan al sur de las Canarias las tierras que habéis conquistado en las Indias? Algo más al sur y al oeste de esas islas, mi señor. Así se lo hicisteis saber al rey Juan. Portugal reclama las nuevas tierras en virtud de lo acordado en Alcazobas hace 13 años. Se acoge al derecho sobre cualquier conquista en el Atlántico por debajo del paralelo de las Canarias. Vuestro afán por pavonearos podría considerarse mera traición. Consideradlo como mejor os plazca. Mi conciencia está tranquila. Estoy segura de que el Papa intervendrá en nuestro favor. Pero conviene asentar nuestros dominios en las Indias. Por ello debéis partir cuanto antes. ¿Creéis prudente emprender el viaje sin tener la bendición del Santo Padre? Almirante, vos preocupaos de la mar. Los asuntos del cielo y de la diplomacia son cosa nuestra. Disculpad, un asunto ineludible. ¿Os habéis demorado en vuestro retorno? ¿Traéis la bula con vos? He fracasado. ¿Por qué motivo? ¿No cree acaso Alejandro VI que tengamos derecho sobre esas tierras? Cree más en su derecho a ser compensado por la bendición. Contaba con ello. Os autoricé a complacer sus peticiones. Es el hijo del Santo Padre. ¿Y? Y vuestro futuro yerno, si deseáis que la bula os sea concedida. Acepté que el francés opinara sobre los matrimonios de mis hijos. Pero jamás aceptaré que nadie, ni siquiera el Papa, me imponga un casamiento. Mi asombro no fue menor cuando escuché esas condiciones. Son hijos de reyes. ¿Acaso han de casar con cualquiera? Con el bastardo de un papa que ampara su petición en supersticiones. ¡Nunca! Su osadía es grande, pero temo que sea mayor si no obtiene satisfacción. ¿Le veis capaz de otorgar las posesiones de las Indias a Portugal? Y de cualquier cosa que le rente. El rey luso se beneficiará de su avaricia y falta de escrúpulos. Contestemos que nos complace la propuesta de matrimonio, pero no concretemos nada. Dejemos que el tiempo pase. Lo hará a nuestro favor. ¿Tan seguro estáis? Confiad en mí. En varias ocasiones mi lealtad ha sido puesta en duda, debido a una estancia en Lisboa a la que solo el infortunio me condujo. Pues bien, sirva esto para apaciguar vuestras sospechas. ¿Qué es? Lo que ha de refrendar el Papa para erradicar las aspiraciones del portugués sobre las nuevas tierras. Explicaos poco o nada entiendo de cartografía. Aseguraos de que Roma os conceda cualquier territorio que diste 100 leguas de las Azores y Cabo Verde hacia Occidente y el mediodía. Gracias, almirante. Vuestra recomendación será tenida en cuenta, tanto como vuestra buena disposición. Adelante. Mi señora, ¿Decid? ¿estáis al tanto de las intenciones de vuestro esposo sobre la defensa de Roma?
Por supuesto. ¿Y no consideráis que es una decisión arriesgada? Proponedme otra manera de evitar que el Santo Padre nos imponga ese matrimonio inaceptable. No la conozco, pero sois consciente del riesgo. Si Portugal se adelanta y consigue el derecho sobre las posesiones de ultramar... No podrá. El Papa no se atreverá a darnos la espalda con el francés tan cerca. ¿Estáis segura? Llevo 20 años viviendo en la incertidumbre. Desde el día que empecé a reinar. Bien lo sabéis vos. Pero es la decisión del rey. Y vos y yo hemos de confiar en él. Nada deseo más que librar a mis hijas de este enlace perverso. Sin embargo... Calmaos. Conozco al hombre antes que al Papa. Sabéis entonces que es imprevisible y mezquino. E interesado ante todo. Y que desea más quien solo mira por lo suyo que salvar el propio pellejo. Pronto tendréis la bula que tanto anheláis, sin entregar a una de vuestras hijas. Os lo aseguro. Rezo para que estéis en lo cierto. Al fin. El Papa concede a Castilla, por la gracia de Dios, todas las tierras al oeste de esta línea, incluyendo las ya encontradas. ¿A cambio de? Que la fe católica sea exaltada, que se procure la salvación de las almas y que las naciones bárbaras sean abatidas y reducidas a dicha fe. Vuestra labor ha sido inestimable. Tanto anhelaba esta bula que no puedo sino apresurarme a darle uso. Pero es mi deseo que partáis a Portugal. ¿Con qué misión? Allí estas nuevas no serán recibidas con agrado. Calmad el disgusto del rey y recordadle que somos reinos hermanos. Ardua misión me encomendáis, señora. Haré lo que esté en mi mano. Os lo agradezco. Acompañadme, Fusilidad. Haced pasar al fraile que aguarda. ¿Cómo puede esa bula ignorar lo firmado en Alcazobas? Sabéis, Alteza, que su santidad tiene potestad para contradecir nuestros tratados. ¿Qué esperar de un papa valenciano de cuyo favor gozáis con insolencia? Creedme si os digo que la benevolencia papal es mucho menor de lo que pensáis. ¡Lo suficiente para burlar mis derechos! Alteza, Castilla financió el viaje que tuvisteis a bien desdeñar. En nada hay burla, sino justicia. ¿Está Colón de nuevo camino de las Indias? En nada deseamos agraviaros, Alteza. Nuestros reinos son hermanos. ¿Ha partido o no? La bula legitima el viaje. Y os presentáis aquí, apelando a la vecindad y a la sangre que nos une. Tendréis la respuesta que merecéis. ¿Qué queréis decir? Que desde el día de hoy mi armada impedirá la salida de vuestros barcos al Atlántico. ¿Con qué derecho? Vos negáis Alcazobas, yo niego la bula papal. Cualquier navío con bandera castellana o aragonesa que atraviese nuestras aguas será apresado o hundido. ¿Eso quiere decir que? Que la expedición capitaneada por Colón ha salido de Castilla, pero quizá no pueda regresar a ella. Por cada barco nuestro que hundan, arderán 100 suyos. ¿Con qué armada? La que enviasteis a Roma contra Carlos de Francia. Aún hay soldados en Castilla. No los suficientes para ganar 2 guerras. ¿Qué proponéis?
Claudicar. Por supuesto que no. Pero si no podemos permitirnos una guerra, tendremos que negociar. ¿Negociar? ¿En qué sentido? Llegar a un acuerdo al margen de la bula papal. Y ceder lo que nos ha sido concedido por justicia. Con pesar lo haré. Pero lo prefiero a que Colón no regrese nunca. O a que expediciones futuras no puedan siquiera partir. Con lo que ha costado conseguir esa bula. Mantener la paz es primordial. Y esa no es tarea del Papa, sino nuestra. Y como beneficiaria de esa bula, en este caso es tarea de Castilla.